La conducta de la ingesta. Las características fisiológicas de las células que constituyen nuestros cuerpos evolucionaron hace mucho tiempo. Cuando estas células flotaban libremente en el océano, básicamente se ha logrado a través de la evolución la capacidad de producir nuestra propia agua. De esta manera, para realizar las funciones que contamos con los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor, también disponemos de diferentes conductas para encontrar e ingerir alimentos y agua. La regulación del líquido que baña nuestras células forma parte de un llamado proceso conocido como la homeostasis. La ingesta de comida y la ingesta de agua son fijadas en el ser humano a través de lo largo del tiempo. Los mecanismos fisiológicos reguladores. Un mecanismo regulador fisiológico es aquel que mantiene la constancia de ciertas características internas del organismo frente a la variabilidad externa. Por ejemplo, mantener una temperatura corporal constante pese a los cambios de temperatura ambiental son los que tienen características fundamentales, como la variable del sistema, la cual es la característica que se ha de regular, un valor establecido fijado, que es el valor óptimo de la variable del sistema, un detector, que controla el valor de la variable del sistema, y un mecanismo de rectificación que devuelve la variable al sistema del valor fijo establecido. Como ejemplo de un sistema regulador, se puede considerar una habitación cuya temperatura se regula mediante un radiador controlado a través de un termostato. La variable del sistema es la temperatura del aire de la habitación y el detector de esta variable es el termostato. Este dispositivo puede ajustarse de modo que los contactos del interruptor se cierren cuando la temperatura descienda respecto al punto de ajuste preestablecido. El cierre de los contactos pone en marcha el mecanismo rectificador, las bobinas del calentador. Si la habitación se enfría por debajo del valor fijo establecido en el termostato, este pone en marcha el radiador, que a su vez calentará la habitación. La retroalimentación negativa es una característica esencial de todos los sistemas reguladores, que conllevan a la conducta de beber y comer. Estas conductas constituyen mecanismos rectificadores que reponen las reservas de agua o de nutrientes almacenadas al cuerpo. Dado el desfase entre la ingesta y la reposición de existencias de los almacenes, las conductas de la ingesta están controladas por mecanismos de saciedad, así como por detectores que controlan las variables del sistema. Como se puede ver, podemos observar que el organismo pierde agua mediante los líquidos corporales y después los detectores indican pérdida de agua. Después, el mecanismo de corrección, que es beber. Cuando se bebe agua, el estómago se llena de agua y este envía la señal al cerebro, la cual se recibe y el mecanismo de saciedad inhibe la ingesta del líquido. Después de esto, se absorbe el agua y se vuelve a repetir el mismo sistema. Ingesta de bebida. Para mantener el medio interno en su estado óptimo hay que beber agua cada cierto tiempo. La conducta de ingesta de agua está regida por el balance hídrico en primer lugar. El cuerpo contiene 4 compartimentos principales de líquidos, uno de líquido intracelular y 3 de líquidos extracelulares. Uno de los tercios de agua corporales está en el líquido intracelular, la porción fluida del citoplasma de las células. El resto es del líquido extracelular, que incluye el líquido intravascular, que es el plasma sanguíneo, el líquido cefalorraquídeo y el líquido intersticial. Intersticial significa que está entre las células. 2 compartimentos de líquidos corporales han de mantenerse dentro de unos límites precisos: el líquido intracelular y el líquido intravascular. El primero está controlado por la concentración de soluto en el líquido intersticial. En condiciones normales, este líquido es isotónico. Isotónico se refiere a que de la misma presión osmótica que el contenido de una célula tiene,
una célula inmensa en una solución isotónica ni gana ni pierde agua, es decir que estas estarían equilibradas. Si el líquido intersticial pierde agua, este se vuelve concentrado o hipertónico. El agua será expulsada de la célula. Por otro lado, cuando el líquido intersticial gana agua o se vuelve diluido, este se vuelve hipotónico. Es decir, hipertónico es una característica de una solución que contiene soluto suficiente para que una célula inmensa en ella expulse el agua de su interior mediante el proceso de ósmosis. E hipotónico es una característica de una solución que contiene tan poco soluto que una célula inmensa en ella absorbe agua mediante el proceso de ósmosis. Es decir, el agua penetrará las células. Además de que el agua penetre en las células, pueden surgir estos dos procesos conocidos como medio hipertónico y medio hipotónico. También podemos decir que existen dos tipos de sed. La mayoría de las veces que ingerimos más agua y sodio necesitamos para que estos se excreten en nuestros niveles del organismo, puesto que la pérdida de agua, tanto el comportamiento del líquido intracelular como el intravascular, estimula la conducta de beber. Por esta razón se han dado dos tipos de sed, como son la sed osmótica y la sed volémica. El término volémico se refiere a la medición del volumen del plasma sanguíneo. En cuanto al término osmótico, requiere una explicación que se puede decir que la palabra sed se refiere cuando nuestro cuerpo necesita agua continuadamente. Hablando de sed osmótica, la sed osmótica se origina cuando aumenta la tonicidad del líquido intersticial. Esta sed es producida por un aumento de la presión osmótica del líquido intersticial en comparación con la del líquido intracelular, lo que produce deshidratación celular. Dicho aumento expulsa el agua de las células y el volumen de estas reduce. Esto se refiere a que el hecho de que los detectores están realmente respondiendo a los cambios de concentración del líquido intersticial que los rodea. La ósmosis es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable, desde una región con baja concentración de soluto a otra con alta concentración. La existencia de neuronas que responden a los cambios de concentración de soluto del líquido intersticial surgió como los osmorreceptores. Estas neuronas, cuya frecuencia de descarga estaba afectada por su nivel de hidratación, es una constricción que haría que la frecuencia de descarga enviando señales a otras partes del encéfalo. Cuando comemos una comida salada, sufrimos de una sed puramente osmótica. La sal se absorbe del aparato digestivo y se incorpora al plasma sanguíneo. De ahí el plasma se vuelve hipertónico. Por tanto, la sed volémica, por otro lado, se ocasiona cuando disminuye el volumen del plasma sanguíneo. Cuando se pierde agua por evaporación, se pierde de los tres compartimentos de líquidos: el intracelular, el intersticial y el intravascular. Por tanto, la evaporación produce tanto sed volémica como sed osmótica. Tanto la pérdida de sangre como el vómito y la diarrea ocasionan pérdida de volumen sanguíneo, conocida como la hipovolemia, sin deshidratar el líquido intracelular. La pérdida de sangre es la causa más evidente de la sed volémica en sí misma. ¿Qué detectores son los responsables de que inicie la sed volémica y el apetito de sal? Existen al menos dos de receptores que realizan esta doble función. Uno de ellos es los riñones, que controlan la producción de angiotensina, y otro es el corazón y los grandes vasos sanguíneos conocidos como vasoreceptores auriculares. La angiotensina es contenida en los riñones. Cuando el flujo sanguíneo hacia los riñones disminuye, estos segregan una enzima llamada renina. Esta enzima entra en la sangre, la cual es catalizada por la proteína, y ahí es cuando se denomina angiotensina. Los mecanismos neurales de la sed. Los osmorreceptores desencadenan la conducta de beber, se hallan en el tejido cerebral que rodea las zonas A, B, 3B, tanto la dorsal como la ventral. Esta región al parecer también recibe información que puede estimular la sed volémica. La información sensorial procedente de los vasoreceptores localizados en las aurículas del corazón se envía a un núcleo del bulbo, el núcleo de la solitaria. Este núcleo proyecta axones eferentes
en muchas partes del encéfalo, incluyendo la región alrededor del AB3. La segunda señal para que se desencadene la sed volémica lo proporciona la angiotensina 2. La segunda señal de la sed volémica es proporcionada por la angiotensina 2. Dado que este péptido no atraviesa la barrera hematoencefálica, no se pueden afectar directamente a las neuronas que se hallan en el interior del encéfalo, salvo las que se localizan en uno de los órganos periventriculares. El órgano subfornical es el lugar donde actúa la angiotensina plasmática para producir la sed. Esta estructura tiene este nombre debido a su localización, ya que está por debajo de la zona ventral de la comisura del trígono cerebral. Parece ser que la región AB3B desempeña una función decisiva por la regulación de líquidos también en los seres humanos. Si existe un daño cerebral, este puede afectar al apetito de líquidos. Para sobrevivir, esto quiere decir que para sobrevivir tenían que obligarse a beber agua a intervalos regulares de cada día, aun cuando no sintieran la necesidad de hacerlo. La ingesta de comida. Un sistema regulador tiene 4 características: una variable de sistema, un valor fijo establecido y un detector para medir la variable del sistema y un mecanismo de rectificación para modificarla. Los sistemas reguladores fisiológicos, tales como el control de los líquidos y los nutrientes corporales, requieren un mecanismo de saciedad para anticipar los efectos del mecanismo rectificador, ya que los cambios que ocasionan las conductas de comer y de beber no ocurren hasta que pasa un considerable intervalo del tiempo. Comer es una de las cosas más importantes para la supervivencia. Al comer se obtiene una gran cantidad de carbohidratos, grasas, aminoácidos, vitaminas y otros minerales, además del sodio. Aquí también influye el metabolismo. Sin duda, comer es una de las cosas más importantes que hacemos y también puede ser una de las más placenteras. En relación al metabolismo, este tiene 2 fases, las cuales son la absorción y la fase del ayuno. Durante la fase de absorción se recibe glucosa, aminoácidos y grasas de los intestinos. Nuestras células tienen que abastecerse de combustible y de oxígeno para mantenerse vivas. El combustible procede del tubo digestivo y el hecho de que éste se encuentre ahí se debe a la ingesta. El depósito a corto plazo se halla en las células del hígado y los músculos contienen un carbohidrato complejo insoluble llamado glucógeno. Para simplificar aquí, el hígado, las células hepáticas convierten la glucosa, un carbohidrato simplemente soluble, en glucógeno y lo almacenan. Son estimuladas al hacerlo por la insulina, una hormona peptídica segregada por el páncreas. Así, cuando la sangre y la glucosa tenga insulina, parte de la glucosa se utiliza como combustible y parte se almacena de forma conocida como glucógeno. El glucógeno es un polisacárido que a veces se denomina almidón animal, el cual se almacena en el hígado y en los músculos. Este constituye un depósito de reservas a corto plazo de nutrientes. La insulina es una hormona del páncreas que facilita la entrada de glucosa y aminoácidos en la célula. Durante la fase de ayuno, la actividad del sistema nervioso parasimpático decae, al tiempo que se fortalece la del sistema simpático. Disminuye el nivel de insulina y aumenta la del glucagón y el de las catecolaminas suprarrenales. ¿Qué inicia la conducta de comer? Existen varios factores por los cuales se empieza a comer, debido a que los nutrientes han disminuido por debajo de un cierto nivel. El metabolismo ambientales se deben a factores que nos motivan a comer cuando puede disponerse fácilmente de comida escasea. Si hay comida en abundancia, tendremos a comer cuando el estómago y el intestino superior están vacíos. Este vacío aporta una señal de hambre. Un mensaje al cerebro indica que debemos comer. La mayoría de los horarios laborales son una rutina al momento de comer. Por ejemplo, se puede ver un plato de comida en la mesa y tener ganas de comer, aunque nuestro estómago no sienta hambre. También, que la comida sea buena y nos guste puede ocasionarnos ganas de comer. Las señales del estómago.
El aparato digestivo libera una hormona llamada grelina. Este tiene el control de la liberación de la hormona del crecimiento. Estas aumentan la conducta de comer. La grelina potencia la ingesta de alimentos e incluso estimula pensar en comida. El estómago envía señales de saciedad al cerebro. El nervio vago envía información sobre el estiramiento de las paredes del estómago, proporcionando la saciedad. El duodeno absorbe nutrientes. La comida libera en el duodeno un cierto número de péptidos que de distintas formas disminuyen el tamaño de la comida. Uno de ellos es la hormona duodenal colecistoquinínica, que actúa para limitar el tamaño de la comida. Las señales metabólicas están regidas por la insulina, la glucosa y el glucagón. La insulina permite a la glucosa entrar a las células. El glucagón tiene el efecto inverso, es decir, estimular al hígado para convertir al glucógeno almacenado en glucosa, elevando así los niveles de glucosa en la sangre. Después de la comida, los niveles de insulina suben, la glucosa entra rápidamente en las células y el apetito disminuye. Las neuronas del hipotálamo lateral aumentan su actividad en presencia de comida sabrosa. Es por esto que el hipotálamo tiene relación con las señales que nos incitan a comer. El hipotálamo ventromedial genera sobrealimentación y ganancia de peso. ¿Qué detiene la conducta de comer? Como se ha visto, las señales que detienen la conducta de comer son diferentes a las que se inician. Existen dos principales señales de saciedad. Las señales de saciedad a corto plazo proceden de las consecuencias inmediatas de ingerir una comida en concreto. Estas pueden ser los ojos, la nariz y la boca, el estómago, el intestino delgado y el hígado. Cada uno de estos puntos envía una señal al encéfalo indicándole que se ha ingerido la comida y que está en vías de la absorbida. Las señales de saciedad a largo plazo provienen del tejido adiposo, en el cual se halla el depósito a largo plazo de nutrientes. Estas señales controlan el inicio y final de una comida en concreto, sino que a la larga controlan la ingesta de calorías, modulando la sensibilidad de los mecanismos cerebrales implicando el hambre. Los factores cefálicos. Se refiere a varios receptores localizados en la cabeza, los ojos, la nariz, la lengua y la garganta. La información sobre el aspecto, el olor, el gusto, la textura y la temperatura de los alimentos ejerce un cierto efecto automático en la ingesta de comida. El mero hecho de comer no produce una saciedad duradera. Un animal con una fístula gástrica seguirá comiendo indefinidamente, debido a que éste tiene la comida fuera del estómago. Los factores cefálicos también actúan al hallarse en que, al parecer, el acto de saborear y deglutir la sopa contribuiría a la sensación de plenitud causada por la presencia de la sopa en el estómago. Los factores gástricos e intestinales. El estómago tiene receptores que proceden del duodeno. La colecistocinina es una hormona segregada por el duodeno que regula la motilidad gástrica y hace que la vesícula biliar se contraiga, y así nos envía señales de saciedad. Los factores hepáticos. La saciedad procede del hígado, que detecta los nutrientes que se están recibiendo de los intestinos a través de la vena porta hepática. Las señales se originan en los depósitos de reserva de nutrientes, afectan la ingesta de alimentos mediante el efecto a largo plazo. La alimentación forzada facilita la saciedad, mientras que el ayuno la inhibe. La leptina reduce la cantidad de comida que se ingiere, al parecer aumentando la sensibilidad del encéfalo a las señales de saciedad a corto plazo. Un producto intermedio es de insulina. En la sangre provoca una ingesta glucopirúvica al hacer que ésta disminuya el nivel de glucosa en la sangre. Se asocia con la fase de absorción del metabolismo. Los trastornos de la alimentación. La obesidad. La obesidad dentro del índice de masa corporal ha sido catalogada que debe ser mayor a 30. La obesidad es un problema muy extendido que puede tener graves consecuencias sobre la salud. En los Estados Unidos, aproximadamente el 63% de los hombres y el 55% de las mujeres tienen sobrepeso.
La obesidad sin duda se debe a varias causas, entre ellas el aprendizaje y las diferencias innatas o adquiridas del metabolismo. La conducta de comer, al igual que la mayoría de las conductas, está sujeta a modificaciones por aprendizaje. Por desgracia, muchos aspectos de las sociedades modernas tienden a la debilidad del control fisiológico de la ingesta de alimentos. Por ejemplo, de pequeños se nos enseña a comer todo lo que hay en el plato. En realidad, a muchos niños se les premia por comerse todo lo que se les haya puesto y se les castiga si no lo hacen. La consecuencia de este tipo de educación puede ser que los niños se hagan menos sensibles al contenido nutritivo a sus dietas. A medida que crecemos, nuestras necesidades metabólicas disminuyen. Y si seguimos comiendo como lo hacíamos cuando éramos más jóvenes, tendemos a acumular grasas. Las señales inhibitorias asociadas con el consumo de alimentos ciertamente no son definitivas. Pueden ser superadas por el hábito o por el simple placer de comer algo sabroso. La anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa es un trastorno de la ingesta. Se caracteriza por una imagen corporal distorsionada y el miedo injustificado a subir de peso. El significado literal de la palabra anorexia alude a una pérdida de apetito, pero a las personas que sufren este trastorno habitualmente les atrae la comida o incluso les preocupa. Pueden disfrutar cocinando para otras personas, coleccionando recetas e incluso acumulando comida que no se come. Las jóvenes con anorexia son jóvenes muy delgadas, pero algunas durante los 10 minutos presentan conductas como inanición o ejercicio excesivo. La anorexia nerviosa es un trastorno que afecta más frecuente a mujeres jóvenes, porque están preocupadas por el sobrepeso que lleva a guardar dietas extremas y a menudo a hacer ejercicio físico compulsivamente. Este puede conducir a la inanición. La bulimia nerviosa. La bulimia es un trastorno alimenticio potencialmente mortal. Las personas con esta enfermedad comen compulsivamente, luego llevan a cabo prácticas para evitar subir de peso, como vomitar o a veces hacer ayuno o ejercicio. El término bulimia atribuye a dejar de tener hambre. Las personas que padecen bulimia nerviosa se atracan periódicamente de comida, en particular de postres o aperitivos y sobre todo por la tarde o por la noche. Estos regodeos normalmente se siguen de vómitos provocados o el uso de laxantes y de sentimientos de depresión y culpa. La bulimia nerviosa se da con episodios de hambre e ingesta excesivos, que a menudo se siguen de vómitos provocados o purgas con laxantes. En ocasiones se observa a personas con anorexia nerviosa y con bulimia nerviosa. Nosotros para demostrar la isotonicidad, hipotonicidad e hipertonicidad hemos escogido el experimento con la papa. Los materiales que vamos a utilizar son sal, un cuchillo, papas, una papa debe estar cocinada y 3 recipientes y agua. Ya. Primero me voy a proceder a hacer un orificio en la mitad de la papa. La papa cocinada ya está hecha el orificio. Y colocamos un poco de sal en el orificio. Ya, listo. Y eso colocamos en un recipiente con cierta cantidad de agua que cubra toda la papa. Ya. Después proseguimos con la siguiente papa. Hacerle un orificio. Esta papa está cruda. Y de igual manera le ponemos sal en el orificio que hicimos. Y de igual manera colocamos en un recipiente con agua. Ya, proseguimos a la siguiente papa cruda. Hacerle otro orificio. Procedemos a hacer el orificio y esta papa no vamos a colocarle sal.
Y de igual manera cubrimos con un poco de agua. Y así vamos a dejar transcurrir durante 2 horas para poder observar el proceso de ósmosis. Después de transcurridas las 2 horas, vamos a proceder a retirar las papas para visualizar los resultados. Ya, esta es la papa que estaba sin sal y cruda, no sucedió nada. Entonces esta sería la isotonicidad, que consiste en que el líquido extracelular e intracelular es igual, ya que este está equilibrado en su solubilidad. En la hipertonicidad, la papa cruda con sal presenta que el líquido intersticial pierde agua y el agua será expulsada de la célula mediante el fluido extracelular, y esta se vuelve hipertónica respecto al fluido inicial, por lo que podemos ver que la papa pierde tamaño acorde al tamaño inicial, el cual era más grande. Esta es la papa resultado de la hipotonicidad. Esta es la papa cocinada que le pusimos sal en el inicio. La hipotonicidad se refiere a que el líquido intersticial gana agua y el agua penetra en las células. El fluido extracelular se vuelve hipotónico respecto al intracelular y al quitarle solutos se añade el agua. Es por esto que la papa se vuelve más grande.